Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sastre y en este vídeo te voy a hablar de qué es un proindiviso y cómo valorarlo. ¿Qué es un proindiviso? ¿Qué es? ¿Cómo se puede valorar ese proindiviso? Quédate en este vídeo y arrancamos y te lo explico. Primero de todo, ¿qué es un proindiviso? Un bien proindiviso. Pues lo que dice su palabra, como dice bien marca su palabra, es un bien que no se puede dividir, es indivisible. Entonces, si es un bien indivisible, pero que forma parte, es decir, que son varios los propietarios de ese bien, ¿cómo lo valoramos? ¿Qué valor le damos? ¿Y qué parte le corresponde a cada propietario en cuanto al valor de ese bien? Bueno, pues de eso vamos a hablar en este vídeo, porque se encuentra o nos encontramos muchas veces bienes que son indivisos, que no se pueden dividir. Por ejemplo, un terreno rústico sí que es un bien indiviso. ¿Por qué? Pues porque podemos solicitar un estudio topográfico y el topógrafo nos puede hacer una serie de particiones de ese bien. En cambio, un piso, una vivienda en bloque colectivo es un bien indiviso, es decir, no se puede dividir. No podemos decir que la mitad de la cocina se lo queda uno, el baño se lo queda el otro, la mitad del comedor uno y una habitación uno y el otro la habitación otro. No, eso no se puede. Al no poderse dividir, muchas veces se necesita dar un valor a ese bien para la toma de decisiones entre las partes. ¿Cuándo es necesario dar un valor a un bien proindiviso? Bueno, pues como norma general, pues evidentemente cuando ese inmueble forma parte, tiene un régimen de copropiedad, es decir, son varios los propietarios que tienen la propiedad de ese inmueble. ¿Cuándo ocurre ese hecho? Como norma general, en procesos de herencia y en divorcios y separaciones. Entonces, darle un valor a ese inmueble, un valor real a fecha de división, ayuda a las partes a saber qué valor, qué vale su parte, es decir, la parte que tiene cada uno, qué vale y qué vale o qué situación o en qué condiciones se puede hacer, por ejemplo, una extinción de condominio, es decir, comprarle su parte a la otra persona. Entonces, la base del proceso de dividir esa copropiedad, es decir, dejar ese inmueble en una sola propiedad, dejarlo como único propietario, la base de ese proceso es obtener el valor real del mismo para la toma de decisiones entre ellas, entre las partes. Para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo claro, rápido y conciso. Te lo explico. Mira, una herencia. Pongamos tres. Tres herederos reciben en herencia un piso con valor de 300.000 euros. Cada heredero tiene como parte común, es decir, que cada heredero forma parte y tiene copropiedad al mismo porcentaje, cada uno de ellos. Tienen como parte un 33,3% del inmueble. Es decir, de esos 300.000 euros, 100.000 euros son para cada uno de los herederos. ¿Qué pasa? Que uno de ellos quiere vender su parte a los otros, o uno de ellos quiere comprar la parte a los otros dos. ¿Cómo lo hacemos? ¿En base a qué valor tomamos ese proindiviso y esa operación? Bueno, pues en base al valor real, al valor de mercado, esos 300.000 euros que te he dicho, no en base al valor catastral, ni al valor de referencia, ni nada de todo eso. Simplemente en base al valor de mercado, al valor real de esos bienes, es la única manera que se garantiza que se puede hacer, por ejemplo, una extinción de condominio, que una de las partes le compre su parte a las demás o que una de las partes quiera vender su parte a las demás. ¿Cómo lo hacemos? En este caso en concreto, el ejemplo que te pongo, uno de los herederos quiere vender su parte a los demás. Entonces le dice a los otros hermanos o a los otros herederos, mira, la vivienda vale 300.000, mi parte son 100.000, vosotros me compráis mi parte y os quedáis como dos propietarios en vez de tres. ¿Qué pasa? Que esos 100.000 euros, cada parte, los demás tienen que asumir 50.000 cada uno para adquirirle su parte a la tercera persona que va a vender ese inmueble, que quiere dejar el régimen de copropiedad de ese inmueble. Entonces, los dos que se quedan se van a quedar con una cuota de participación del 50% cada uno en base a un valor aproximado de 150.000 euros. Si te está gustando este vídeo, cómo lo digo y cómo lo transmito, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al vídeo y ayudes a gente como tú a visualizarme y poder responder esas dudas que tienen en cuanto al tema que tocamos. Gracias. ¿Cómo se obtiene el valor de ese proindiviso?
bueno, pues un poco la razón de lo que te he dicho antes. El único valor que garantiza que se pueda extinguir ese régimen de copropiedad entre partes es el valor de mercado, el valor real. Es decir, lo que vale ese inmueble en ese momento dado y en esa ubicación en concreto. Lo que podría pagar o lo que se podría vender ese inmueble, el valor por el cual se podría vender ese inmueble y que viniese un tercero a adquirirnos ese inmueble. En el caso que te he dicho, pues son 300.000 euros. Pero ¿cuál es el error que comete mucha gente a la hora de liquidar un proindiviso, de romper ese régimen de copropiedad, de realizar una extinción de condominio? Pues la mayoría de veces el problema viene a ser dos. Uno, por un lado, que se establece un valor catastral del inmueble. Nada, mal. Ten en cuenta que el valor catastral del inmueble muchas veces o como norma general está muy por debajo del valor de mercado. Entonces, el que vaya a adquirir la parte al demás lo va a hacer en base a un valor mucho menor, pero el problema está que el que vaya a vender su parte a los demás lo va a hacer en base a un valor mucho menor. Entonces, va a dejar de percibir cierta cantidad de dinero que puede ser incluso importante en muchos de los casos. Ese es un primer error, el valor que se establezca el valor catastral y no el valor de mercado. Un segundo error es el que se establezca el valor escriturado. Por ejemplo, en un divorcio o en una separación, adquirimos una vivienda con nuestra pareja, todo va muy bien, nos queremos mucho, pero al cabo de 10 años la situación ha cambiado, ya no nos queremos tanto y queremos liquidar, es decir, queremos separarnos, divorciarnos y liquidar esa sociedad ganancial. ¿Qué pasa con el valor? ¿Qué establecemos? ¿El valor a fecha de hoy o el valor escriturado? Evidentemente, el valor que se tiene que establecer es el valor a fecha de hoy, no el valor de fecha de compra, fecha de adquisición. ¿Por qué? Porque el valor de un inmueble puede haber variado en 10 años y evidentemente varía seguro. Entonces, si tú compraste por 100.000 y ahora el inmueble vale por 200.000, no puedes establecer esa extinción de condominio, es decir, romper ese proindiviso por un valor antiguo de esos 100.000. Tienes que hacerlo por valor de 200.000, que es a fecha de hoy, el valor real. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda al respecto, puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios de aquí abajo, a través de mis redes sociales o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Será un placer ayudarte. Un saludo y hasta pronto.